Y bueno, ahora pasamos a la fecundación. Y bueno, sucede que el óvulo para que sea ser fecundado por un espermatozoide, el espermatozoide debe de pasar por una capacitación. Y bueno, para que el espermatozoide quede capacitado, debe estar presente en el tracto reproductor femenino durante al menos 7 horas. Durante este periodo, el pH del citoplasma del espermatozoide aumenta por exposición al pH creciente del tracto reproductor femenino y por extrusión de hidrogenados desde el citoplasma del espermatozoide. Los canales de calcio, singulares para el espermatozoide y situados en la pieza principal del mismo, son abiertos por alcalinización, lo que permite la entrada de iones calcio. Esto sirve como una señal para hiperactividad del flagelo, lo que es un movimiento de batido más vigoroso y de mayor amplitud. La hiperactivación se requiere para que el espermatozoide migre al sitio de fecundación y penetre en las cubiertas del óvulo, que son la corona radiada y la zona pelúcida. Y bueno, los espermatozoides capacitados son guiados hacia su paso hacia el óvulo por quimiotaxis y por termotaxis. Y bueno, sucede que durante el coito, el hombre eyacula a un promedio de 300 millones de espermatozoides hacia la vagina de la mujer. Y bueno, esta cantidad es necesaria debido a que la gran mortalidad de los espermatozoides. Solo sobreviven unos 100 para entrar en cada trompa de falopio. Y bueno, durante su paso a través del sistema reproductor femenino, casi el 10% de los espermatozoides adquieren la capacidad para fecundar el óvulo. Y bueno, ahora sí, vamos a la fecundación. Y bueno, esta normalmente ocurre en las trompas uterinas. Las células de la granulosa de la corona radiada alrededor del ovocito secundario ovulado producen progesterona, que estimula el flujo de entrada inmediato de iones de calcio hacia el espermatozoide. Esto, junto con el incremento del pH del espermatozoide, se necesita para varios efectos requeridos para la fecundidad masculina. Bueno, la fecundación empieza cuando el espermatozoide se une a carbohidratos específicos en las glucoproteínas de la zona pelúcida. Cada espermatozoide contiene una vesícula grande llena de enzimas por arriba de su núcleo, conocida como acrosoma. La unión del espermatozoide con la zona pelúcida desencadena la entrada de iones calcio y la reacción del acrosoma, la cual conlleva a la fusión progresiva de la membrana acrosómica con la membrana plasmática del espermatozoide. Se puede ver aquí. Bueno, así creando poros a través de los cuales las enzimas acrosómicas pueden ser liberadas por exocitosis. Las enzimas que incluyen una enzima que digiere proteínas y hialuronidasa, que este es un componente de la matriz extracelular. Bueno, este permite que el espermatozoide digiera un trayecto a través de la zona pelúcida hasta el ovocito. La fecundación, al actuar a través de un segundo mensajero, estimula el retículo endoplasmático del ovocito para que libere sus iones de calcio almacenado. Esto produce una elevación de calcio citoplasmático que se difunde desde el punto de entrada del espermatozoide hasta el polo opuesto del ovocito, creando así una onda de calcio. Y bueno, la onda de calcio activa al ovocito fecundado produciéndole múltiples cambios estructurales y metabólicos. Algunos de estos cambios evitan que otros espermatozoides fecunden al mismo ovocito, así evitando la polispermia. Y bueno, la onda de calcio iniciada en la fecundación activa proteínas que permiten la continuación del ciclo celular más allá de la etapa de detenimiento. En consecuencia, el ovocito secundario es estimulado para completar su segunda división meiótica. Al igual que la primera división meiótica, la segunda produce una célula que contiene el citoplasma, el óvulo maduro y un cuerpo polar.
El segundo cuerpo polar, al igual que el primero, finalmente se fragmenta y desaparece. Al cabo de 12 horas, después de la fecundación, desaparece la membrana nuclear en el óvulo y el número de haploide de cromosomas, o sea, 23 en el óvulo, se le une al número haploide de cromosomas en la célula espermática. Y es así como se forma un cigoto que contiene un número diploide, o sea, 46 cromosomas. Bueno, cabe hacer notar que la célula espermatozoide contribuye al cigoto más que el grupo paterno de cromosomas. El espermatozoide contribuye al centrosoma, que se necesita para la organización de microtúbulos hacia el aparato del uso, que este separa cromosomas duplicados durante la mitosis. Y bueno, la pieza medial del espermatozoide lleva algunas mitocondrias hacia el ovocito durante la fecundación, pero estas no contribuyen al embrión. Bueno, las mitocondrias paternas, con su contenido de ADN mitocondrial, son eliminadas rápidamente en el cigoto durante un proceso de autofagia. Como resultado, todo el DNA mitocondrial en una persona es heredado del ovocito de la madre. Bueno, ahora pasamos al desdoblamiento y formación del blastocisto. Bueno, sucede que a los 30 y 36 horas después de la fecundación, el cigoto se divide mediante mitosis, en un proceso llamado desdoblamiento, en dos células más pequeñas. Bueno, a partir de entonces la tasa de desdoblamiento se acelera. Un segundo desdoblamiento, como se ve en esta, como se señalando en el puntero, que ocurre casi 20 horas después de la fecundación, produce 4 células. Un tercer desdoblamiento, que ocurre así de unos 50 a 60 horas después de la fecundación, produce una esfera de 8 células llamada mórula, que es esta de aquí. Bueno, este embrión en etapa muy temprana entra en el útero 3 días después que ha ocurrido la ovulación. El desdoblamiento persistente, produce una mórula que consta de 36 a 64 células hacia el cuarto día después de la fecundación. El embrión se mantiene no adherido a la pared uterina durante los siguientes 2 días, periodo durante el cual experimenta cambios que lo convierten en una estructura hueca llamada blastocisto. El blastocisto consta de dos partes, una masa celular interna que se convertirá en el feto y un corión circundante que se convertirá en lo que vendrá siendo la placenta. Las células que conforman el corión se denominan células del trofoblasto. Las células del trofoblasto producen enzimas que permitan al blastocisto penetrar el endometrio grueso. Esto comienza el proceso de implantación o nidación hacia el séptimo al 10º día. El blastocisto queda completamente sepultado en el endometrio. Implantación del blastocisto y formación de la placenta. Bueno, la formación de la placenta. Bueno, gonadotropina coriónica. El blastocisto se salva de ser eliminado con el endometrio al secretar una hormona que evita de manera indirecta la menstruación. Incluso antes del sexto día, cuando ocurre la implantación, las células del trofoblasto del corión secretan una gonadotropina coriónica humana. Esta es idéntica a la hormona luteinizante en cuanto a sus efectos y por tanto permite mantener el cuerpo lúteo más allá del tiempo en el que por los demás experimentaría regresión. Por tanto, se mantiene la secreción de estradiol y progesterona y normalmente se evita la menstruación. Bueno, esta hormona es secretada por las células del trofoblasto durante el primer trimestre del embarazo y mantiene el cuerpo lúteo de la madre durante las primeras 5 semanas y media. Después de este tiempo, la placenta se convierte en la principal glándula productora de hormonas sexuales, secretando cantidades crecientes de estrógeno y progesterona durante todo el embarazo. Bueno, ahora pasamos a las membranas coriónicas. Entre los días 7 y 12, a medida que el blastocisto se integra completamente en el endometrio
el corión se convierte en una estructura con una capa de 2 células de espesor, que consta de una capa de citotrofoblasto interna y una capa externa, que se conoce como sincitotrofoblasto, como se ve en esta imagen, citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Bueno, mientras tanto, la masa interna de las células que se convertirán en el feto también desarrollan 2 capas celulares. Esas son el ectodermo y el endodermo, como se ve en esta imagen. Ectodermo y endodermo. Bueno, en esta parte aún no se observa una tercera capa embrionaria media, que es el mesodermo. El embrión en esta etapa es un disco de 2 capas de espesor separados del citotrofoblasto del corión por una cavidad amniótica. A medida que el citotrofoblasto invade el endometrio, secreta enzimas que digieren proteínas y crean múltiples cavidades llenas de sangre en el tejido materno. El citotrofoblasto luego forma proyecciones o villosidades que crecen que estas reservas de sangre y producen una estructura de aspecto foliado llamado corión frondoso. Esto ocurre solo en el lado del corión que da hacia la pared uterina. Al crecer las estructuras embrionarias, el otro lado del corión sobresale hacia la cavidad del útero, pierde sus vellosidades y adopta un aspecto liso.